días con todos. Buenos días. Bueno, es un buen tiempo para escuchar de la palabra de Dios, para aprender. Para mí es un privilegio estar aquí. La verdad, como todos, no me siento simpático, pero bueno, si es Dios, así quiero utilizarnos. Quería contarte algo. Hace mucho tiempo atrás, todavía mis hijas eran pequeñas, yo vivía afuera y conocí a un amigo que él es de Cuba. Entonces trabajábamos a las afueras de Madrid, muy lejos, estábamos más o menos como a 2 horas de viaje. Entonces nos hicimos amigos y cogíamos un bus todos los días, ¿no? Y entonces el cubano hablaba él exponía todo lo que hablaba, y claro, y para mí era muy difícil porque él hablaba muy fuerte y contaba todo lo que había vivido allá, y normalmente la gente en los buses, y sobre todo en Madrid, la gente pues, le gusta ir leyendo sus libros, y yo le respondía despacito, pero era muy interesante porque yo me acuerdo cuando todos los días me contaba algo, ¿no? Y entonces conversábamos y yo le decía de dónde yo más o menos vengo, de dónde soy, y yo le decía, pues bueno, yo vengo del campo, y entonces él me hablaba todo del campo y era increíble. Decía, de niño me gustaba pescar, y él decía, a mí también. Y entonces empezaba a contarme todas las historias de pesca y decía, ¿sabes que en Cuba hay unos pescados pero grandísimos, chicos? Y entonces me decía, y claro, él iba hablando ahí y yo, sí, y claro, lo malo es que todos son de Fidel. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué no puedes cogerte uno con libertad? No, todo pertenece a él. Si tú tienes 2 vacas, son de Fidel. Yo decía, yo no entendía, pero aprendía mucho la cultura realmente de lo que él había vivido. Era cierto, yo había escuchado cosas, pero él me contaba cosas muy interesantes sobre, es decir, el tipo de autoridad que había en ese país. Es decir, todo era muy radical. ¿Sí? No, las cosas realmente no te pertenecían, aunque tuvieras mucho. Es decir, si ahí criabas una gallina con un montón de pollitos, entonces no eran todos tuyos. Entonces era muy interesante aprender sobre aquel liderazgo, ¿no? Entonces realmente no estoy hoy para hablar de política, ¿sí? Aunque yo sé que estamos en campaña y todo eso. La idea ahora es hablar de Dios, pero quería comentártelo porque hoy vamos a hablar sobre Marcos 11. La semana pasada, el domingo pasado, nos habló Esteban de Marcos 10. Y Marcos 11 habla bastante de la autoridad de Jesús, de una autoridad diferente. Y vamos hoy a estudiar Marcos 11. Y antes les voy a pedir que me acompañen en una oración. Padre nuestro, Señor del cielo, gracias, Señor, por poder compartir de tu palabra, Señor. Tú sabes quién soy, conoces mi corazón, Señor. Sabes cuánta ayuda necesito de ti, Señor. Sabes que siempre estoy pidiendo compasión, misericordia para mi vida, Señor, para mi familia. Te pido que tú utilices mi vida, Señor. Pues tú quieres que esté aquí, Señor, hoy compartiendo, Padre, pues que sea tu espíritu, Señor. Tú puedes utilizar una roca, Señor, que hable, Señor, de ti, Señor. Pues cómo puedes utilizar mi vida, Padre. Te pido que tú estés al control, que prepares nuestras vidas y nuestros corazones para escuchar de ti, Señor. Darte gracias, Padre, por todo, y en el nombre de Jesús, por quien te oro. Amén. Entonces te voy a pedir, por favor, que vayas a Marcos 11. Marcos 11, y que si no tienes una Biblia, te acerques a alguien, que puedas compartirla con alguien. Y Marcos 11 para mí es increíble. Es decir, yo he estado estudiando, repasando, y me parece un capítulo tan interesante para llenarte de fe. Y ahora lo vas a ver por qué. Es muy interesante porque pienso que suceden tantas cosas aquí en este capítulo que podemos ver el poder de Dios, podemos ver su autoridad, podemos ver realmente a qué Dios estamos siguiendo. ¿Sí? Y vamos a empezar en el versículo 1. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos,
Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen al frente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado a un burrito. En el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganmelo acá. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron y encontraron un burrito afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y le dejaron desatarlo. Les llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos, y él se montó. Muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros usaron ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, y como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Y lo primero que podemos ver es que Jesús, es decir, se está acercando a Jerusalén, está cerca de Jerusalén, y llama a 2 de sus discípulos y les dice: les voy a pedir que hagan esto. Entren a la ciudad, vayan a la aldea que está al frente de ustedes, y van a encontrar un burrito donde nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Claro, es un encargo un poco raro, ¿no? Es decir, te piden que hagas algo de lo cual no sabes cómo te va a ir, ¿no? Pero si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor los necesita. Y estos discípulos van a la aldea, entran y ven a un burrito atado en un portón, lo desatan, y efectivamente alguien le pregunta: ¿qué estás haciendo? Es decir, esto es como: ¿sabes qué? Necesito un Mercedes que está allá en la González Suárez, por favor, ve y tráelo. Y si alguien te dice, entonces, coges. Entonces, ¿qué estás haciendo con mi carro? ¿No? Entonces alguien pregunta: ¿qué estás haciendo con el burrito? ¿No? ¿Por qué lo desatas? Pero ellos le dicen exactamente lo que dijo Jesús. Y entonces, ellos dejan que se lleve el burrito. Lo desatan, se lo llevan, se lo dan a Jesús. Dice que ponen sus mantos sobre él y Jesús entra. Y muchos conocemos este pasaje, es decir, nosotros tenemos fiestas religiosas en el país y en todas partes del mundo donde se hace este evento, donde hay el Domingo de Ramos y la gente va con los ramos, y esto ha sido utilizado mucho para un tema religioso, pero no se trata de religión. Lo primero que pasa es que esto tenía que suceder. Si tú vas a Zacarías 9:9, esto tenía que suceder. Habla de esto, es decir, ya muchos años atrás, cientos de años de atrás, ya la Biblia estaba hablando de este momento, de que tenía que suceder. Y lo primero era que esto tenía que suceder, y Jesús hace que suceda. Lo segundo es que me impresiona es la actitud. Yo siempre que hablaba siempre con mis hijas, tengo 2 hijas que son muy seguidas, y entonces siempre que había un problema les decía: la cuestión no es quién tiene la razón, la cuestión es de actitud. Y a veces pienso que nuestras vidas es eso, no es cuestión de lo que esté pasando, los problemas que podamos estar teniendo, o las dificultades que tengamos, o las diferencias que podamos tener. A veces la cuestión es de actitud. Pero me encanta la actitud de estos discípulos. Es decir, ellos no preguntan: pero ¿tú estás seguro que vamos a encontrar un burro que nadie se ha montado allá al otro lado? Es decir, pero no nos van a dejar traer un burro. Es decir, un burro tiene un valor, no nos van a dejar traerlo porque sí. Pero la actitud de ellos es ir y hacerlo. Ir y hacerlo. Sí, es la importancia de hacer las cosas, ¿sabes?
muchas veces nos podemos quedar en la intención de hacer algo. Pero la pregunta para ti en este pasaje es, lo que yo puedo ver es, ¿qué es lo que Jesús te está pidiendo hacer ahora mismo en tu vida? ¿Qué es lo que Jesús te está pidiendo ahora mismo hacer en tu vida? Que lo mejor te está costando. Hace más o menos como 3 años atrás, mi esposa y yo estábamos sirviendo, apoyando en el Ministerio de los Solteros. Y yo me acuerdo que estaba pasando por momentos muy difíciles, estábamos sirviendo, realmente estábamos ahí ayudando, haciendo todo lo que nosotros podíamos, pero nosotros no estábamos bien, yo no estaba bien. Y entonces llegué a una escritura en Mateo 7, y yo había leído muchas veces esa escritura, pero cuando yo leí esa escritura, hizo un boom en mi corazón. Y claro, la escritura es, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces yo empecé a pensar, si en este momento yo me muero, quizás Dios me va a decir, yo no te conozco. Porque en la escritura más adelante dirán, Señor, pero hicimos muchas cosas en tu nombre, hicimos milagros, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas. Pero Jesús les dice, aléjense de mí, yo no los conozco. Y por un momento pensé, quizás Jesús no me conoce en este momento. Entonces yo sentía que Jesús me estaba diciendo, que Dios me estaba diciendo como, cuida tu hogar, cuida tu familia, cuida tus hijas, cuida tu matrimonio. Yo sentía ese llamado. Y era muy difícil porque a veces uno cuando estás acostumbrado a servir en la iglesia y cuando estás acostumbrado a hacer algo, pero de repente tienes que hacer un par en tu vida, es como difícil. Y claro, muchos nos preguntaron, nosotros decidimos dejar el ministerio, alejarnos, meternos en una charla y aprender sobre la familia, pedir más ayuda, hacer muchas cosas, preocuparme, porque yo sentía, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy sirviendo, estoy haciendo muchas cosas, pero mi actitud no es hacer ahora la voluntad de Dios. Y algunos nos preguntaban, bueno, ¿cuál es tu pecado? Entonces, ¿por qué te vas? No? Pero yo creo que hay momentos en que Dios nos está pidiendo algo que hacer. ¿Y cuál es nuestra actitud en ese momento? Claro, Jesús le dice a estos discípulos, vayan a aquel sitio y hagan esto. Pienso que muchas veces la diferencia entre que las cosas sucedan en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, matrimonio, estudios, es tener la actitud de ir y hacerlo. Porque podemos tener la intención, las mejores intenciones de cambiar nuestras vidas, de luchar por nuestras vidas, pero quizás no estar dispuestos de ir y hacer que las cosas sucedan. Y muchas veces de que las cosas sucedan son parte de nuestras vidas, es decir, eso depende de nosotros, ¿sí? Jesús da una orden y estos discípulos van y hacen lo que dice. Y vamos a seguir más adelante. Vamos a quedarnos solo en el capítulo 11, así que te pido que no te muevas de ahí. El versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva a comer jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Y este capítulo está lleno de muchas cosas curiosas. Primero Jesús, es decir, siente hambre, ve una higuera llena de hojas y entonces se acerca a ella para ver si encuentra un fruto
Y entonces no encuentra ningún fruto. Y luego le dice que jamás vuelva a comer de ti nadie. ¿Sí? Le dice algo fuerte, le está hablando de una planta. Esto muchas veces sucede, ¿no? Es decir, cuando salimos, yo muchas veces cuando voy a la finca le empiezo a hablar a los frutos, por favor este año dame unas naranjas. Entonces yo digo, si Jesús hacía eso, pues yo también puedo hacerlo. Por favor este año a ver si podemos compartir un poco, ¿no? Entonces, claro, yo también les hablo, ¿no? A ver si da resultado, pero Jesús le habla y dice que jamás vuelva a comer de ti nadie. Y sus discípulos oyen esto. Pero vamos a regresar un poco más atrás y vamos a ver, porque todo lo que sucede en este capítulo de la Biblia tiene mucho sentido. Es increíble, es súper especial y yo te animo a que le puedas poner atención. Pero vamos a seguir. Dice, llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlos, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Y claro, Jesús entra al templo y empieza a volcar las mesas, a mandar a todas las personas que están ahí, es decir, empieza a hacer algo como, wow, no hemos visto a Jesús aquí, pero te imaginas, es decir, no es fácil coger una mesa y volcarla y mandarla a un lado y decir a la gente, salgan de aquí ustedes, fuera de aquí, y alguien quiere entrar, no está permitido, no han escuchado que la casa de mi Padre es casa de oración, ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. Y entonces Jesús está así como, no está permitido, esto no está bien. ¿Cuándo tú actúas así? Pero, ¿por qué regaste eso? No, ¿cuándo actuamos nosotros así? ¿Qué crees que Jesús está sintiendo en este momento? ¿Cómo está Jesús? ¿Te ha pasado que estás conduciendo y de repente se te atraviesa uno ahí? ¿Pero cómo puede ser eso? Yo actúo así, yo lo pienso, no, si me bajaba y se me sale mi antigua naturaleza violenta, esa esmeraldeña de solo andar peleando, y entonces pienso sí, no. Entonces, pero pienso que cuando nosotros actuamos así, gritamos y estamos enfadados, estamos molestos. Entonces podemos entender que quizá Jesús está molesto, ¿sí? Sí, está tan molesto, está tan enfadado, no, fuera de aquí. Pero en realidad, si vemos en otras versiones y podemos ver que muchos recordaron que este momento Jesús, es decir, te recordaron esa escritura que decía, el celo de la casa de mi Padre me consume, es decir, ese celo. Y ayer veíamos con los jóvenes una parte de celo. Les voy a compartir un poco de lo que vamos a hablar mañana. Y hablábamos un poco del templo y de todo lo que sucede. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que siente aquí? ¿Qué es lo que tú ves de Jesús? Y bueno, unos dijeron, sí, está enfadado, parece que está molesto. Y claro, y un joven siente eso, ¿no? Porque cuando su padre está molesto le dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te sacaste 5? Todo lo que yo me esfuerzo para darte los estudios y... Entonces, claro, ellos entienden que Jesús está molesto, ¿no? Pero realmente no, les hace entender cuándo te has sentido indignado. ¿Sí? Porque Jesús entra en el templo, algo muy especial, algo tan sagrado está siendo profanado,
Sí, hay tantas cosas ahí fuera de lugar, que no fue para eso. Pero claro, Jesús se siente indignado y siente como, no, esto es horrible. Sí, esta casa es para algo especial, es casa de oración para todas las naciones. Pero claro, yo le decía, ¿cuándo tú te has sentido indignado por algo? ¿Sí? Yo les ponía un ejemplo, yo decía, yo soy mucho tiempo en la calle, conduciendo, y la verdad veo muchos perros que mueren en la calle, entonces yo digo, me indigna, ¿por qué si tienes un perro no lo tienes bien cuidado? ¿Por qué permites que esté por la calle? Y yo, no me siento enfadado, me siento indignado. Si tienes un perro, cuídalo. Yo tengo una perrita, entonces yo les decía que cuando ella sale a la calle, todos salimos detrás de ella. Se llama Fifi, Fifi, ¿dónde está Fifi? Salimos como locos a buscarle. Claro, vivimos en un barrio alejado, donde casi no va nadie, ¿no? Por eso nadie nos visita. Entonces, pero la verdad es, nos preocupamos. Entonces yo digo, me siento indignado por eso. Entonces algunos decían, no, yo me siento indignado por la gente que tiene mafias muy grandes. Tífano nos compartía. Entonces, sí, muchas veces sentimos indignación. Y Jesús está sintiendo algo parecido. Pero, ¿por qué? En ese tiempo, el templo era muy importante. Y Jesús tiene mucha autoridad. Lo que está haciendo, lo está haciendo con tanta autoridad que los maestros, es decir, las personas más religiosas, las que realmente deberían cuidar esto, no lo estaban haciendo. Pero ellos que están buscando matar a Jesús. Pero para Jesús era importante esto. Y la pregunta es, ¿dónde está ese templo hoy? ¿Sabes? Si tú decidiste aceptar a Jesús como tu Señor, bautizarte, ¿sí? Aceptar el Espíritu en tu vida, tú eres ese templo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿tú sientes ese mismo celo por ese templo? ¿Sientes ese mismo dolor? ¿Sabes? Si tú lees en la Biblia, en 2 de Corintios, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Sí, es para que habite el Espíritu. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese mismo celo por ese templo. ¿Qué estás permitiendo que entre? Bueno, y quizás puedes estar tú tranquilo y decir, bueno, yo no he hecho un compromiso todavía con Dios y entonces puedo meter lo que sea y no tengo. Pero Dios ha creado nuestro cuerpo, nuestra vida, para que llegue a ser ese templo sagrado de Dios, para que habiten cosas buenas ahí. La pregunta es importante para mí. Yo le decía ayer a los chicos, bueno, ¿qué es lo que más cuidas de tu templo, de tu cuerpo? Claro, las chicas decían, bueno, sobre todo las mujeres, ¿no? Decían, nosotros cuidamos mucho de vernos bien, de tal, y de estar bien maquilladas. Y claro, y hay muchos que tenemos el templo, yo el templo lo tengo muy flaco, pero tengo que engordar un poco más, algunos lo tienen un poquito más grande, entonces, depende, ¿me entiendes? Pero a veces el templo puede estar queriendo ser cuidado físicamente, pero era lo interior por lo que Jesús sentía ese celo. ¿Qué sientes tú cuando nosotros metemos idolatría? Cuando metemos impaciencia en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas podemos estar? Yo siento que muchas veces meto tantas cosas en mi cabeza. Dejo que entren tantas cosas. A veces permitimos que entren otras cosas, vicios, que esté lleno de ira, de falta de perdón. Yo creo que debemos pensarlo un poco en cómo estamos tratando a nuestro templo. ¿Cómo
¿cómo se siente Jesús? ¿Sabes? Jesús se sentía indignado, sentía como para él era especial que el templo esté limpio. Y yo muchas veces me veo así, es como, wow, ¿cuánto tengo que cuidar mi vida? A veces quiero llenar mi vida de muchas cosas. Y no es fácil. Yo me acuerdo que hace años empecé a llenar mi vida de muchísimas cosas. Creo que he podido ver mucho la gracia de Dios porque he tenido tantas cosas en mi vida, tantos problemas. Pero hace unos, como te contaba, hace unos 3 años atrás, unos 4 años atrás más o menos, estábamos descuidando tanto nuestras vidas espirituales, tanto nuestro corazón, nuestra mente. Pienso que llegamos a un punto en donde no sabía qué iba a pasar con mi vida, qué iba a pasar con mi matrimonio. A punto de viendo de si vamos a poder seguir o no, si vamos a poder aguantar o no, si vamos a poder seguir en un matrimonio, viendo yo mis hijas todavía más pequeñas, pero dejé que tantas cosas entraran a mi vida que estuve a punto de destruirlo, de acabar con él. Pero vamos un poco más adelante. Versículo 20. ¿Estamos ahí? Dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que me dijiste. Y claro, yo estudiando y pidiendo un poco de ayuda, leyendo el versículo y aprovechando de Esteban, sabes que pocas cosas entiendo, pero porque yo sé que todo lo que está aquí escrito tiene que ver con lo que está pasando en ese momento, y la higuera tiene mucho que ver con lo que está pasando en ese momento. Pero claro, Jesús va a buscar fruto en una higuera que dice que de lejos él siente hambre y ve una higuera llena de hojas y va a buscar frutos. Y entonces, pero cuando va ahí no encuentra nada, ¿verdad? Y entonces le dices que nadie vuelva a comer fruto de ti. Pero otra vez vuelve a aparecer aquí la higuera, ¿no? Y entonces dice que al día siguiente pasan junto a la higuera y estaba seca de raíz. Y claro, Jesús le dice esto y es muy difícil a veces entender. Si no era tiempo de higos, ¿por qué le dijiste eso? Y esta higuera no volvió a dar más frutos, sino que se secó. Es a veces incomprensible. ¿Por qué Jesús hizo esto? Pero la verdad es que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. Y tiene que ver mucho con nuestras vidas también. Es decir, en ese tiempo, es decir, normalmente los higos aparecían primero y luego aparecían las hojas. Y si tienes higos, te das cuenta que a veces los higos están muy cargados, y Gerardo tiene muchos higos si quieres ir a hacer cosecha, entonces en su patio. Pero luego aparecen las hojas y se hace más grande, pero está cargado de higos. Entonces, él ve un árbol de higo lleno de hojas, y claro, por supuesto tiene que tener higos, pero no encuentra higos. Y a veces puede pasar en nuestras vidas. No tenemos la actitud primero. A veces podemos estar muy bien, aparentando estar muy bien en nuestras vidas. Lo que yo te contaba, cuando yo tuve que tomar decisiones, y cada día tengo que estar tomando decisiones sobre mi vida, es saber que puedo estar florecido, que puedo estar lleno de muchas hojas, pero no tener frutos. Pero creo que una de las cosas que cuando podemos tener la actitud de dejar y obedecer a Jesús, de seguirle, de cuando Él te está pidiendo algo, ir y hacerlo,
¿sabes? Preocuparte por tu vida, qué estás haciendo, ¿sabes? Ponerte a pensar si estoy cuidando realmente mi templo, mi vida, ¿sabes? Podemos tener fruto. Te cuento algo, nosotros, después de que dejamos de servir, trabajar en nuestras vidas, tuvimos la oportunidad pues bueno, trabajar en nuestros corazones, en nuestra familia, y fue increíble, fue un tiempo súper increíble poder trabajar, podernos animar, llenarnos del Espíritu, saber, bueno, qué es lo que Dios me está pidiendo, eso voy a hacer, es decir, si tengo que pararme de cabeza, me voy a parar de cabeza. Pero quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ha sido increíble, hace unos años estamos sirviendo con los jóvenes, y ha sido súper especial poder ver que se bautice Anthony, que se bautice Natán, que se bautice Ronnie, que se bautice Carlita. Ha sido súper especial ver a bautizar a Daniela, y hace unas semanas atrás, solo el domingo, ver bautizar a Tiffany, así como, wow, ¿sabes qué? Nosotros no estamos haciendo nada increíble, solo estamos haciendo lo que Jesús nos pide. Ir y estudiar la Biblia con ellos, animarlos, mostrarles las Escrituras. Pero también veo frutos en mi vida. Nosotros después de 11 años, siempre, es decir, en el 2010 quisimos tener un hijo más, no pudimos, los médicos nos dijeron no pueden tener más hijos, es probable que nunca más vuelvan a tener hijos. Después de 11 años, cuando tenía nuestra hija, volvimos a tener un hijo y ver un hijo en nuestras vidas que nos ha llenado de alegría. Ha sido súper especial cómo Dios puede darte frutos. Cuando estamos dispuestos a obedecer, cuando estamos dispuestos a ir, no importa cómo, no importa qué va a pasar, no importa qué nos vamos a encontrar más adelante. Lo importante es obedecer. ¿Qué te está costando ahora mismo someterte a la autoridad de Jesús? Vamos un poco más adelante. Después de esto Jesús les dice: tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. Lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús está hablando de muchas cosas aquí, pero una de las cosas que nos está pidiendo en esta escritura es tener fe. Y a veces es una de las cosas más difíciles en nuestras vidas. Yo he visto momentos en mi vida donde no veo salida, no sé cómo Dios va a trabajar en eso, no sé cómo Dios va a trabajar en mi vida, pero veo cómo Dios se muestra, cómo Dios puede hacer cosas. Dios puede hacer cosas increíbles en nosotros si nosotros tenemos fe. Hay montañas en tu vida, hay cosas difíciles ahora mismo por las que estés pasando. Y a veces no son problemas de dinero, a veces no son problemas de si tengo algo o no lo tengo. Muchas veces son problemas internos, muchas veces son problemas del corazón, cosas donde que tú ves que a veces no le ves salida a tu vida. Pero Dios puede hacer cosas increíbles si tú tienes fe. Amén. Pero es eso lo que nos está pidiendo Dios, ¿sabes? Es no tener duda de que Él puede hacerlo, de que Él puede mover cosas. Es decir, si tú tienes fe, decirle a este monte, muévete de aquí y tírate al río, pues eso va a suceder. Tengan fe en Dios, ¿sabes? Esa es la clave, tener fe en Dios, y nuestras vidas pueden cambiar. ¿Sabes? Cosas imposibles que estamos viendo
que no suceden en nuestras vidas, podemos cambiarla teniendo fe en Dios y sometiéndonos, ¿sabes? Pienso que te contaba lo de mi amigo cubano porque a veces pienso que hay liderazgos tan radicales, hay cosas tan radicales, pero Jesús está siendo radical, pero su autoridad es tan diferente. Es decir, es lo contrario a todo este mundo. Su autoridad es para ayudarnos a nuestras vidas. Y en el versículo 25 dice, continúa, no, habla de tener fe, de saber que Dios puede hacer cosas. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. De repente Jesús está haciendo cosas tan raras, es decir, está entrando a la ciudad, entra en un burro con muchas alabanzas, es decir, y luego pide cosas a sus discípulos, entra al templo, siente hambre, ve una higuera, no encuentra fruto y luego van por el sitio y claro, la higuera está seca, pero de repente habla con sus discípulos, tengan fe que esto puede suceder, y de repente pasa algo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Por qué tantas cosas? Yo me siento maravillado de cómo es Dios, de lo increíble que es su palabra, de cómo lo que está escrito aquí es tan especial para que nosotros nos podamos llenar de fe. Y dice en el 25, cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. ¿Sabes? Nosotros muchas veces en nuestra vida, es decir, queremos sí que cosas sucedan en nuestras vidas, tener fe, estar sirviendo, haciendo muchas cosas en nuestras vidas, poder estar haciendo increíble, es decir, podemos estar como esta higuera, llenos de hojas en nuestras vidas, florecidos, increíble, pero realmente el perdón es muy importante en nuestras vidas. Podemos estarnos llenando de actitudes, siempre reclamando, diciendo, no, es que me siento mal contigo, yo necesito hablar con esta persona porque dañó mi corazón y porque me hizo esto, porque realmente yo no me siento bien, pero Jesús está diciendo, si tienes algo contra alguien, perdónalo. ¿Sabes? Una de las cosas que más sucede en el mundo es esto. Las familias se destruyen por falta de perdón. Las iglesias pasan momentos muy difíciles porque damos más cabida a las actitudes que al perdón. Y si tú investigas más sobre el perdón, te das cuenta que incluso el perdón es algo que ayuda a nuestra salud física, no solo espiritual, sino a nuestra salud física. Pero Jesús le da importancia en este pasaje a esto, es decir, claro, tú quieres ver suceder cosas en tu vida, también ve y perdona, porque es importante que Dios también perdone nuestros pecados cuando nosotros perdonamos a los demás. Para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, es muy importante perdonar. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Tienes quizás cosas en tu corazón que todavía no has podido perdonar? Es muy importante, dice, para que Dios también perdone nuestros pecados. Y para terminar el capítulo, en el versículo 27 dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, les explicó él, hablando de Jesús. Contéstemela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo,
nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Los jefes de los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, las personas que realmente deberían saber que todo lo que estaba sucediendo era porque tenía que suceder, porque eso estaba escrito y así tenía que suceder. Pero su intención no era tener buenos frutos en su vida, su intención era matar a Jesús, buscar cómo que él se equivoque en algo para poder apresarlo y para poder matarlo. Pero creo que es una de las cosas más difíciles de nuestras vidas muchas veces, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Estamos buscando la manera de hacer las cosas como yo creo que es mejor y no como Dios quiere. Parte de ese higo sin frutos, con muchas hojas, sin fruto ahí, que Jesús lo maldice, se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a los maestros de la ley, a las personas que realmente no están creyendo, no tienen fe en Jesús, que no quieren creer, que no quieren someterse a su autoridad. Simplemente están buscando cómo hacerle daño. Pero yo creo que este Jesús es increíble. Aquí podemos ver su autoridad. Tenemos un Dios increíble que puede hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Tenemos un Dios que puede transformar nuestras vidas. Tenemos un Dios que puede transformar nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros estudios. Puede hacer cosas que nosotros no pensamos. Pero realmente estamos dispuestos a tener esa actitud y obedecerle. Y cuando Él nos diga, ve y haz esto, hacerlo. Cuando veamos en su palabra, perdona, ama, respeta a tus padres, ¿sí? Sé fiel, ama a tu prójimo, ayuda al necesitado. Estamos dispuestos a someternos a esa autoridad de Jesús para ver cosas suceder en nuestras vidas. Queremos cuidar de nuestras vidas. Queremos preparar nuestras vidas, nuestros corazones para Dios. Queremos ver frutos. Queremos ver cosas increíbles. Realmente tenemos que estar dispuestos a tener fe en Dios, obedecerlo, ¿sí? Y someternos a Él. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas, ¿sí? Solo Dios puede transformar. Solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestras vidas. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por un momento donde en tu vida necesitas algo mucho más allá, necesitas ir a Dios, tener fe, perdonar y someterte a Él. Gracias.